Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Eduardo Bertoni, que es director de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública. Eduardo, ¿cómo va? Hola, José, un gusto estar aquí. La Agencia de Acceso a la Información Pública está flamante, ¿sí? Recientemente constituida. Vos venís de ser director de protección de datos personales. Podemos decir que los datos públicos y los datos personales están en un mismo organismo, casi el Ministerio del Big Data, podríamos decir. Bueno, ahí hay muchas cosas como para empezar a hacer definiciones, ¿no? En realidad, cuando empecemos por atrás, Big Data me parece que ya hoy es un concepto técnico que tiene más que nada que ver con recolección masiva de datos, uso de inteligencia artificial para el uso de los datos. La verdad que la agencia no hace eso. De hecho, en la agencia no hay datos. La Agencia de Acceso a la Información Pública es un órgano autárquico y autónomo que creó una ley bastante reciente, pero muy esperada por nosotros, que fue la Ley de Acceso a la Información Pública. Largamente reclamada, ¿no? Largamente reclamada. Muchas veces cuando participaba en eventos internacionales vinculados con temas de transparencia, acceso a la información pública y demás, veíamos como todos los países vecinos de la región, y no tanto de la región, avanzaban aprobando leyes de acceso a la información pública. Y la verdad es que nosotros habíamos empezado con proyectos de leyes de acceso a la información pública ya por fin del siglo pasado. En el 99 ya se planteó la primera posibilidad de tener una ley de acceso a la información pública a nivel federal. Y durante más de 16 años estuvimos en discusiones y fracasos constantes, es decir, no había una voluntad política de distintos sectores como para tener una ley. Bueno, en el 2016 finalmente logramos tener una ley de acceso a la información pública y esa ley crea un órgano de control que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, y en ese ámbito lo que es la agencia es el órgano encargado de velar porque se haga un buen uso de la herramienta del pedido de información, por un lado, es decir, vos podés ir y pedir información ante un sujeto del Estado, nosotros lo llamamos sujetos obligados, y tienen obligación de darte información, salvo que haya alguna excepción. Bueno, si hay alguna discusión entre quien pide la información y quien tiene que otorgar la información, ahí interviene la agencia haciendo una evaluación, y en el caso de que consideremos que la información hay que darla, el sujeto obligado está obligado a darla. Pero la otra buena noticia, no solo la ley de acceso a la información pública, es que esta agencia también es el órgano de control, a partir de su creación, de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Esa es una ley muchísimo más vieja, es una ley que sí se había aprobado en el año 2000, pero que habíamos quedado rezagados en tanto de la designación del órgano de control de esa ley. El órgano de control de esa ley se había dado en el 2001 por un decreto presidencial. Ese decreto había determinado que el órgano de control era una dirección que en definitiva era conocida como un registro dentro de una subsecretaría del Ministerio de Justicia. Una especie de registro de bases de datos. Es que la ley, exactamente, José, la ley de protección de datos personales, una de las obligaciones que da es que todas las bases de datos, públicas y privadas, tienen que estar registradas, y el órgano de control es el encargado de llevar adelante, digamos, el control de ese registro. Pero siempre me gusta resaltar que por más que nosotros seamos, como lo era antes la Dirección de Protección de Datos Personales, el órgano de control de la ley, no quiere decir que tuviéramos datos. Muchas veces se dice, bueno, ahora esta agencia, como lo decías vos al principio, es una agencia que tiene los datos. No, nosotros no tenemos datos. Lo que sí tenemos es la potestad legislativa de decidir cuándo un dato que pueda ser considerado privado no se puede otorgar. Y ahí es lo interesante de este diseño institucional, que no es un invento argentino, no es un invento de nuestra legislación, sino que muchos otros países en el mundo tienen un único órgano que está velando tanto por el respeto del acceso a la información pública, es decir, poder acceder a información que a todos nosotros nos corresponde porque es información producida por el Estado, o la tiene el Estado, o se hace con fondos públicos, y por otro lado preservar la privacidad de la gente. Y estas agencias en el mundo, por ejemplo, México lo tienen desde hace muchos años, en Europa tienen en el caso de Alemania, el caso del Reino Unido, en Oceanía hay países. Es decir, este es un ejemplo ya probado. ¿Y por qué? Porque una de las excepciones más importantes para no otorgar información es la excepción vinculada con la privacidad. Entonces se ha probado, y aquí hay biblioteca para un lado y biblioteca para otro, y esto hay que decirlo,
algunos creen que es mejor tener 2 agencias, por supuesto autárquicas e independientes. Otros creemos que es mejor tener una sola agencia porque cualquier controversia se resuelve a nivel administrativo en un único órgano. Después, por supuesto, en todos los casos queda la instancia judicial. Así que ahí estamos, como órgano de control de las 2 leyes. Vayamos por parte. Acceso a la información pública, datos públicos. Hubo algunas críticas a la reglamentación de la ley en cuanto a dónde quedaba ubicada la agencia dentro de la estructura del Estado. ¿Cómo es el procedimiento para acceder a la información pública? ¿Cualquier ciudadano puede? ¿De todos los poderes? ¿De qué jurisdicciones? ¿Cómo funciona? Bien, es buenísima tu pregunta y voy de nuevo desde atrás para adelante. Así como yo les decía, o te decía, no es un invento nuestro el hecho de tener un único órgano que trabaja o es órgano de control de acceso a la información y datos personales. Sí es una novedad, y esto lo tengo que decir, que nuestra ley de acceso a la información pública en verdad no creó una sola agencia. Nosotros somos la agencia, por decirlo de alguna manera, que tiene superintendencia o control de una importante cantidad de sujetos obligados, pero todos o casi todos vinculados con el Poder Ejecutivo Nacional o con fondos públicos del Estado otorgados inclusive a privados, ¿no? Que están obligados a dar información vinculada con esos fondos. Ahora, respecto de los otros poderes, hay otras agencias. La ley prevé la creación en realidad de 6 agencias. Hay distintos poderes, Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, que tienen que tener su propia agencia. Y ahí somos todos pares, no hay un primus inter pares, como nos gusta decir a veces. Somos todos agencias, cada una vinculado a su con su jurisdicción. poder. Por lo tanto, si una persona necesita información, que es información pública, que está en el ámbito, por decirlo de alguna manera, del Poder Judicial, no somos nosotros los que intervenimos. Y ahí, a la segunda cuestión que vos me planteabas, ¿cómo intervenimos? En realidad, la Agencia de Acceso a la Información Pública no resuelve en primer lugar el pedido. No es que vos, si necesitas información, vas a venírmela a pedir a mí, a la agencia. Vos tenés que pedirla en el lugar en donde suponés que existe la información. Por supuesto, a un ciudadano no se le puede pedir que conozca dónde está la información. Sí se puede dar el caso que vos no sepas. Y entonces sí venís a la agencia y nosotros hacemos una evaluación de lo que vos estás pidiendo y la derivamos hacia el lugar en donde la información está. Es decir, el que tiene la primera obligación de responder al pedido de información es el sujeto obligado que tiene la información, que podrá analizar el pedido en un tiempo que la ley estipula que es bastante corto y reaccionar diciendo aquí tiene la información o no se la doy porque encuadra dentro de esta excepción. ¿Dónde interviene la agencia? La agencia interviene en la disconformidad entre el requirente de información y el sujeto que le tiene que dar información. Si a vos la información que te dieron decís que no es la que pediste, que es incompleta, que no está adecuada a tu pedido, o dejaron pasar el tiempo y no te contestaron, tenés habilitada la vía de venir a la agencia y nosotros ahí sí vamos a hacer un estudio de qué es lo que pasó, si no se entregó, por qué, si se entregó parte, por qué, y en definitiva tenemos la potestad de decir al sujeto obligado, al ministerio, a una secretaría, a un órgano de centralidad, usted tiene que dar esta información. Y además, perdóname, una aclaración. Siempre tiene la posibilidad de ir a la justicia también. Esto es importante decirlo porque estamos en el ámbito de ejercicio de derechos. Y cuando uno está en el ámbito de ejercicio de derechos, lo importante es que el último árbitro sea el juez. Entonces esto también hay que aclararlo. Y todo esto que vos explicabas del procedimiento para pedir información pública no quita que además el gobierno, los distintos organismos o ministerios de gobierno ofrezca información voluntariamente, todo lo que es política de datos abiertos, ¿no? Absolutamente. Ahí tenemos 2 cuestiones que son, digamos, de alguna manera podría decir política de Estado. Una es la política de datos abiertos. Hace poquito se hizo aquí en Buenos Aires la reunión latinoamericana de lo que es la sociedad de datos abiertos, de sociedad de gobiernos de datos abiertos. Fue muy importante el evento, vino gente de casi toda América Latina. Pero la ley impone también a nosotros el control de lo que se conoce como la transparencia activa. Esto es la obligación que tienen los sujetos obligados de disponer proactivamente de cierta información. Estas son informaciones que están
previstas en la ley, que van desde las escalas salariales hasta las autoridades, procedimientos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante porque a mayor cantidad de información publicada proactivamente, vos bajás la cantidad de pedidos de información, porque lo que vos querés saber ya lo podés encontrar. Entonces, y ahí nosotros tenemos que trabajar también, no es competencia primaria nuestra todo lo que tiene que ver con la política de gobierno abierto, pero sí, claro, somos el órgano de control de la ley y tenemos que controlar que los sujetos obligados estén cumpliendo con los requisitos mínimos que le da la ley. Pero no quiero que parezca que no atiendo las críticas, como que vos me preguntabas hace un momento, y que en definitiva van al tema de la autonomía de esta agencia. Mira, los estándares internacionales lo que exigen es que tanto los órganos de control del derecho a saber, del derecho de acceso a la información, como el órgano de control de la protección de los datos personales sean autónomos y puedan actuar con autonomía, con independencia y demás. La Ley de Acceso a la Información Pública crea una agencia que es órgano de control de los dos derechos, de supervisión de los dos derechos, que claramente en la ley dice que es un órgano autárquico y con autonomía, que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora bien, después hubo un decreto reglamentario de la ley que se determinó en qué ámbito del Poder Ejecutivo Nacional debía estar funcionando y se llegó a la conclusión que se actuaba en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esto es absolutamente habitual en cualquier órgano autárquico o descentralizado. Es decir, nosotros no podemos tener una agencia que no esté en el ámbito de un poder ya creado. Si quisiéramos eso, tenemos que cambiar la Constitución. En nada cambia, digamos, el criterio del legislador de otorgarle autarquía y autonomía a la agencia, el hecho de que esté en el ámbito de una determinada oficina, por llamarlo de alguna manera así, del Estado. Y la verdad que cuando se critica que porque haya quedado en el ámbito de la jefatura de gabinete, se dice que depende de la jefatura de gabinete. Bueno, no es así, no depende de la jefatura de gabinete, simplemente es, o sea, para que dependa de la jefatura de gabinete habría que cambiar la ley en el artículo que dice que es un órgano autárquico, y eso sigue vigente. Eduardo, ¿hasta dónde es información pública? Y te voy a poner dos ejemplos concretos, uno del exterior y uno de la Argentina. Hace poco en la ciudad de Córdoba el municipio publicó la lista de empleados con cada uno la remuneración de empleados municipales con la remuneración que están recibiendo, ¿no? Y se armó, por supuesto, un lío bárbaro con los sindicatos y además una polémica sobre si es información pública, porque se trata de fondos públicos, o si es información privada de las personas que trabajan para el municipio. Y por ejemplo, Finlandia, sucede algo parecido con los impuestos. Se publica la lista de los contribuyentes y cuánto contribuyeron en el periodo fiscal. ¿Hasta dónde llega la información pública? Mira, yo te diría que en tanto y en cuanto sean cuestiones vinculadas con funciones del Estado, con fondos públicos, con el quehacer del Estado, es información pública. De hecho, nuestra ley tiene un concepto bastante interesante que significa, sin más, que en caso de que haya alguna duda si la información es pública o privada, debe estarse porque la información es pública. Tiene el principio que se conoce como máxima publicidad, que tiene que ver con lo mismo. Entonces, puede haber algunos casos en los que sean grises o muy grises y que por disposición legal tengamos que determinar que la información es pública, aun cuando nos quede alguna duda, pero la propia ley nos está diciendo que en caso de duda. Esto hace a un criterio, a una política, que ha sido, digamos, la política de quienes primero presentaron la ley y luego la sancionaron, quiero decir, nuestros legisladores, de que sea una política en serio de transparencia. En los casos que vos me decís, mira, el caso de salarios a mí me parece que es un caso que está bastante definido en el ámbito nacional e internacional, en el sentido de que es información pública. A veces se dan argumentos, y yo los he escuchado muchas veces, inclusive en otros países, argumentos de seguridad, por ejemplo. No publiquen cuánto gano porque me van a hacer un secuestro virtual. La verdad que ese es un argumento que, en definitiva,
debería involucrar otras políticas del Estado para que un secuestro virtual no ocurra, pero ocultar una información que claramente es una información pública, que claramente hace un control digamos, de los funcionarios públicos, del quehacer estatal y demás, por estas razones no me parece. El caso de los impuestos, como vos me decís, bueno, habría que determinar quiénes son, digamos, porque es cierto, y ahí es donde entra a jugar la privacidad. Es cierto que cuando uno no es un funcionario público, no es una figura pública, porque no quiso serlo, porque no se involucró voluntariamente en un asunto de interés público, inmiscuirse con ciertas cuestiones puede tener que ver con su vida íntima y que la carta de privacidad sea una carta de triunfo. Pero eso hay que verlo caso por caso, ¿no? Pasemos a los datos privados, los datos personales. Decías que nuestra ley ya tiene unos cuantos años y probablemente haya que reformarla. ¿Están trabajando o ya han trabajado en un proyecto para cambiarla? Sí. Mira, una de las, bueno, como vos decías al comienzo, yo antes de asumir el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, cargo que, bueno, está previsto en la ley, todos los pasos. Hubo una instancia de impugnaciones, de audiencia pública, hasta que finalmente el director es designado. Y volviendo al tema de la autarquía, algo que a veces se pierde de vista, la remoción del director, en este caso de mi persona, no es un acto unilateral del presidente, es un acto que tiene que estar convalidado con un dictamen vinculante del Congreso, de una comisión bicameral del Congreso. Eso también nos tiene que llamar la atención fuertemente en la dirección de que estamos tratando de tener un órgano que sea realmente autónomo. Volvamos al tema de la Ley de Protección de Datos. Muchas veces yo en reuniones, en charlas, decía que nuestra Ley de Protección de Datos Personales se aprobó en el año 2000 y cuando se aprobó posiblemente Mark Zuckerberg iba al kindergarten. Estoy exagerando un poco, pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestra Ley de Protección de Datos Personales es una ley que estuvo pensada para otro mundo de tecnología diferente a la que tenemos hoy. O sea, las redes sociales no eran cuestiones que se conocían. Más bien para bases de telemarketing, ¿no? O sea, no era lo que soy, sin duda. Entonces, es importante, no solo por el avance de la tecnología, sino por el cambio del paradigma normativo a nivel internacional. No te olvides que el año que viene empieza a regir lo que se da a conocer como el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, que cambia un montón de cuestiones relacionadas con la protección de los datos personales en la Unión Europea. Era necesario que nosotros apuntemos como país a tener una ley mejor, más moderna y adaptada a estos cambios normativos y estos cambios de la tecnología. Por eso que, como te decía antes, cuando estaba en la Dirección de Protección de Datos Personales, nosotros iniciamos en el 2016 lo que llamamos primero un proceso de reflexión muy abierto, en donde convocamos a todos los actores interesados en el tema de protección de datos, primero a contribuir con ideas de qué es lo que se debía modificar, luego hicimos un primer anteproyecto, lo pusimos a la discusión pública, recibimos muchísimos comentarios, estuvo abierto en el marco del programa Justicia 2020, recuerdo de nuevo, la Dirección de Datos Personales era un registro de una subsecretaría del Ministerio de Justicia, entonces usamos esa plataforma de Justicia 2020, una plataforma que permitía una discusión abierta, cualquiera que quería dar su comentario lo hacía, tuvimos reuniones presenciales, recibimos muy buenas comentarios, muy buenos, no quiero decir bueno por lo que habíamos hecho, buenos comentarios como aportes, como para mejorarlo, y terminamos con un segundo anteproyecto que ahora está en el ámbito del Poder Ejecutivo para estudio y eventualmente que se envía al Congreso. El presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, este año, cuando abrió las sesiones parlamentarias del Congreso, lo pueden ver, anunció que estaba en la intención del Poder Ejecutivo Nacional mandar un proyecto de nueva ley de protección de datos personales. ¿Y esa ley se parece un poco al reglamento europeo? Esa ley se parece un poco al reglamento europeo y se parece un poco a otros estándares que hemos estudiado de otros lugares. A veces en algunas discusiones también nos decían, bueno, pero copiaron el reglamento europeo. Francamente no copiamos el reglamento europeo, hay cuestiones vinculadas de cómo está regulado en ese anteproyecto el consentimiento, la posibilidad de que exista alguna suerte de consentimiento tácito, que eso no es el reglamento europeo, pero hay otras cosas que sí son parte del reglamento europeo, por ejemplo la portabilidad de datos. ¿Cómo es eso, la portabilidad de datos? Digo,
Por ahí alguna gente tiene idea de la portabilidad numérica, que es Sí. llevarte el número de teléfono de una Es que compañía a viene, otra. vos sabés que viene de allí. Viene de ahí. Viene de allí. Y esto significa yo, si me voy de Facebook a otra red social parecida, ¿me puedo llevar mis contactos? Bueno, les cuento. A ver, dos cuestiones que me parece que son interesantes. Cuando nosotros miramos Europa y miramos el nuevo reglamento europeo, tiene que ver no solo por qué estamos haciendo uso, como se hace en general en estas cuestiones, y sobre todo en cuestiones tan globalizadas como puede ser un tema de flujo de datos personales y demás. Lo hacemos siempre, pero miramos Europa ¿por qué? Porque Europa tiene desde hace muchos años lo que se llama una suerte de proceso de certificación. Es decir, si a un país certifican que da una protección adecuada a sus datos personales, el flujo de datos hacia el continente europeo, hacia los países de la Unión Europea, es muchísimo más fácil. Ellos no van a pedir demasiadas, digamos, garantías. Esto facilita mucho el comercio electrónico por el tema del flujo de datos y demás. Bueno, Argentina había sido certificado, fue certificada como un país adecuado en el año 2003. Pero ahora con el cambio de esta regulación en Europa va a empezar un proceso de recertificación de todos los países. Entonces teníamos que necesariamente mirar a Europa porque, por supuesto, tener una buena relación normativa, por llamarlo de alguna manera, con el continente europeo facilita el comercio electrónico y el flujo de datos hacia Europa. Entonces perder eso sería problemático, pero bueno, es una cuestión que hay que estudiar. Ahora, lo de la portabilidad nace en realidad, de acuerdo a la información digamos, que manejo, de uno de los propulsores del reglamento europeo que había trabajado localmente en su país. Ustedes recuerden que en Europa, digamos, es casi una federación, pero de distintos países, ¿no? Entonces, algunos de los que están en esos parlamentos han trabajado en sus países en algunas cosas determinadas. Bueno, una persona que había trabajado por la portabilidad numérica y la trasladó a la portabilidad de los datos. Y esto un poco fue comprado en el buen sentido, quiero decir, y terminó en el reglamento europeo. Nosotros lo hemos visto, nos parece conceptualmente adecuado, pero tenemos que ver todavía cómo esto se va a terminar implementando por razones de tecnología, no por razones conceptuales. O sea, a mí me parece muy bien que si vos querés mudarte de una red social a otra, tus datos son tus datos y te los puedas llevar. Ahora, ¿cómo hacemos eso cuando esa red social que vos estuviste usando durante una determinada cantidad de tiempo tiene una estructura tecnológica que no es compatible con otra? Entonces, ¿le vamos a exigir a las redes sociales o a las plataformas un estándar tecnológico determinado? Es complicado, eso lo vamos a ver en los próximos años. Eduardo, un párrafo sobre derecho al olvido. Bueno, alguna vez yo dije que no teníamos que hablar de derecho al olvido porque era mal llamado el derecho al olvido, porque en la era digital ya nada se olvida. Es decir, no se borra. Lo que hay no hay un borrado, lo que hay a veces es un derecho a no estar indexado, un derecho por ahí a no ser encontrado fácilmente, y agrego el fácilmente, porque encontrado uno puede ser, y no estamos hablando de la Deep Web, que también está, pero yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con cualquier regulación de lo que tiene que ver con el derecho o el mal llamado derecho al olvido. De hecho, las leyes de protección de datos personales ya venían trayendo algo parecido. Nuestra ley, la posibilidad del derecho de supresión y demás, esto existe. Pero saber qué se dice de mí o qué hay y poder modificarlo. Ahora, no es lo mismo si la persona es una persona pública que no es pública, no es lo mismo de qué manera se lleva adelante y se efectiviza este derecho. ¿Tiene que intervenir solamente un privado o tiene que intervenir alguna autoridad administrativa o judicial que pueda hacerlo? Estas son cosas que tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos estar, digamos, en aras de la defensa de un derecho individual muy importante que es la privacidad, estar lesionando otros derechos como puede tener que ver el acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces, es una corriente, digamos, mundial, la idea de avanzar hacia regulaciones que le hagan más fácil a las personas solicitar que cierta información sobre las personas no existan en las redes o en las plataformas o en Internet, por llamarlo de alguna manera amplia, pero hay que ser muy cuidadoso en esta regulación. Y la última, que ya nos vamos quedando sin tiempo. ¿Qué pasa con los datos que se capturan automáticamente a través de sensores? Eso es una pregunta, digamos, de nuevo vamos hacia la tecnología, ¿no? Cualquier sensor fue ideado y tiene un algoritmo determinado que lo hizo una persona. Estoy tratando de hacer una simplificación.
Nosotros hablamos, y hay estándares internacionales, de lo que se habla de la privacidad desde el diseño. Esto es que cuando se diseña este tipo de tecnología que va a capturar ciertos datos, se tiene que tener en cuenta la privacidad. Y ciertos datos pueden no tener que capturarse o tienen que capturarse pero dándole algún grado de seguridad importante. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con tecnología de captura de datos, yo creo que eso facilita muchísimas cuestiones. Pretender que eso no exista me parece que es chocarnos contra una pared. Lo que sí hay que ser cuidadoso es cómo se capturan esos datos, pero más que nada, cómo se usan esos datos una vez que son capturados. Ahí es donde puede estar el daño, porque si esos datos son capturados alegremente y no tienen ninguna salida en la cual yo sepa quién tiene los datos, cómo los están cuidando, para qué se los van a usar, podemos tener problemas. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias por invitarme. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con Eduardo Bertoni, director de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública.